A ver, pensemos por un momento en una historia sobre un pueblo entero, pero contada por todo el mundo menos por ellos mismos. Pues esa es, en esencia, la gran paradoja del indigenismo en América Latina. Un movimiento que a menudo nació con buenas intenciones, pero que escondía una desigualdad tremenda. Vamos a ver por qué. Ojo a la definición, porque aquí está la clave de todo. El indigenismo es una corriente de pensamiento sobre los pueblos indígenas, pero no de los pueblos indígenas. Nace desde fuera. ¿Y quiénes son esos de fuera? Pues intelectuales, políticos, estados, que querían solucionar el problema indígena. Y ahí, justo ahí, empieza la paradoja. Se hablaba muchísimo sobre ellos, pero casi nunca se hablaba con ellos. Era básicamente un monólogo. Y para entender de dónde sale todo esto, mirad estos datos de Bolivia a principios del siglo XX. Son una locura. Más del 60% de la población era indígena, la gran mayoría, vamos. Pero ¿cuántos de ellas podían votar? Una minoría muy pequeña. O sea, eran la mayoría demográfica, pero la minoría política. Esta brecha tremenda es lo que las élites llamaron el problema indígena. La gran pregunta para ellos era ¿cómo vamos a construir una nación moderna si la mayoría de la gente está, de facto, fuera del sistema? Vale, para desenredar esta historia tan compleja, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, profundizaremos en esa paradoja que ya hemos mencionado. Después, viajaremos por sus 4 grandes etapas históricas. Veremos cómo nace una crítica brutal desde dentro, el indianismo, que lo va a cambiar todo. Y a partir de ahí, exploraremos las nuevas ideas que surgen y echaremos un vistazo al futuro. Pues venga, empezamos nuestro viaje en el tiempo. Porque la idea del indigenismo no ha sido siempre la misma, ni mucho menos. Ha ido cambiando, evolucionando, reflejando las tensiones y las luchas de cada época. Este cronograma es nuestro mapa, ¿de acuerdo? Fijaos bien en las 4 fases. Empezamos con un indigenismo romántico casi literario. Luego pasamos a una fase mucho más dura, cuando se convierte en una política de Estado para integrar. Después llega el punto de inflexión, la crítica interna. Y por último, la era actual, la de los derechos colectivos. La primera etapa es casi de novela. Los intelectuales criollos, los descendientes de europeos, miraban al pasado y decían ¡qué maravilla los imperios inca y azteca! Esa es la raíz gloriosa de nuestra nación. Pero acto seguido miraban a los indígenas que vivían en su época y pensaban ¡uf! Esta gente es un problema, un lastre para el progreso. Una forma de orgullo bastante selectiva, ¿no? Y esta frase lo clava. Es demoledora, pero lo resume a la perfección. El indio bueno era el del museo, el de la vasija, el del pasado idealizado. Pero el indio de carne y hueso, el que hablaba su idioma y, sobre todo, el que reclamaba sus tierras, ese era un problema social. La contradicción es brutal. Y ahora pasamos a la segunda etapa, que es donde la cosa se pone seria. El indigenismo deja de ser un poema o una novela y se convierte en una política de Estado con mayúsculas. El objetivo era la integración. ¿Y qué significaba eso? Pues básicamente transformar al indígena en un ciudadano moderno, es decir, en un mestizo. La idea era borrar su cultura para que encajara en el molde de la nación. El caso de México y su Instituto Nacional Indigenista es el ejemplo del libro. Sobre el papel, su misión era llevar desarrollo, salud, educación, todo sonaba muy bien. Pero, ¿cuál era la filosofía de fondo? Un paternalismo enorme. La idea de que la cultura indígena era un obstáculo que había que superar para alcanzar el progreso. Era un te vamos a ayudar, pero para que dejes de ser quien eres y te conviertas en lo que nosotros queremos que seas. Y entonces, ¡boom! En los años 70, la historia da un vuelco total. La crítica ya no viene de fuera, de un intelectual bien intencionado, viene de los propios intelectuales y las organizaciones indígenas. Es el momento en que los protagonistas de la historia cogen el micrófono y dicen, un momento, ahora hablamos nosotros. La voz, por fin, empieza a venir desde dentro. Lo que nace aquí es el indianismo, y la diferencia con el indigenismo es un abismo. Fijaos, el indigenismo es un proyecto desde fuera, paternalista, que busca la integración. El indianismo, en cambio, es un proyecto desde dentro, que lo que exige es autonomía y autodeterminación. Ya no se trata de queremos ser parte de vuestro mundo, sino de queremos el derecho a tener nuestro propio mundo. Y este giro radical, claro, no salió de la nada. Detrás hay pensadores potentísimos. Mariátegui ya antes había dicho, ojo, que el problema no es cultural, el problema es la tierra. Más tarde, Fausto Reinaga subió la apuesta. Esto no es solo un problema de clases, esto es un choque de civilizaciones. Y más recientemente, Silvia Rivera Cusicanqui nos ha dado un concepto absolutamente revolucionario para entender la identidad del que ahora hablaremos. Y aquí es donde la historia se pone fascinante, porque el pensamiento indígena no se queda solo en la crítica, empieza a construir, a proponer conceptos nuevos, ideas que hoy están influyendo en debates por todo el planeta.
Uno de los conceptos más famosos, que seguro que os suena, es el del buen vivir o summa camaña. Y esto no es solo un eslogan bonito, ¿eh? Es un torpedo a la línea de flotación de la idea de desarrollo que domina el mundo. En un planeta obsesionado con crecer sin límites, esta idea propone la suficiencia. Frente a la explotación de la naturaleza, propone la armonía. Es una idea radicalmente revolucionaria para nuestra época. Y que nadie piense que esto es solo filosofía de salón. En 2008 pasó algo histórico en Ecuador. Su nueva constitución, totalmente influida por estas ideas, reconoció por primera vez en el mundo a la naturaleza como sujeto de derechos. Pensemos en lo que eso significa, que un río o una montaña tengan derechos legales como una persona o una empresa. Es un cambio de paradigma total. Otro concepto alucinante es el de chishi, que nos llega de la pensadora Silvia Rivera Cusicanqui. Es una palabra en aymara que se usa para describir algo que es dos cosas opuestas al mismo tiempo, sin que una anule a la otra. Es la capacidad de vivir en la contradicción, de ser dos cosas a la vez, sin necesidad de resolver esa tensión. A ver, para que se entienda bien, vamos a compararlo con la idea de mestizaje. El mestizaje es como si mezclas pintura blanca y pintura negra para crear un nuevo color, el gris. Las originales desaparecen. En cambio, lo chishi es como un tejido, como el estampado de una cebra, donde las rayas blancas y negras conviven, se entrelazan, pero sigan siendo blancas y negras. Es ser indígena y moderno, tradicional y global, todo a la vez. Es abrazar la complejidad sin más. Y con todo esto llegamos al presente. Hemos hecho un viaje larguísimo, desde el paternalismo hasta la autonomía. Pero el debate, lejos de cerrarse, ahora mismo es más profundo y más interesante que nunca. La pregunta que está ahora sobre la mesa es esta, y es potentísima. ¿Quién tiene derecho a contar la historia de un pueblo? ¿Quién tiene derecho a investigarlo, a definirlo? Durante siglos la respuesta estaba clara. Los académicos, los antropólogos, casi siempre occidentales. Pero ese monopolio del saber se está rompiendo. La respuesta a esa pregunta está en lo que pensadoras como Limba Atujiwai-Smith llaman descolonizar las metodologías. Suena muy académico, pero la idea es de sentido común. Se acabó eso del investigador que llega, extrae datos como si fuera una mina y se va para escribir su libro. Ahora se trata de una investigación hecha por las propias comunidades, con ellas y, lo más importante de todo, para ellas. El objetivo final de todo esto tiene un nombre que asusta un poco: pluriepistemología. Pero la idea es simple y muy poderosa. Significa que no hay una única forma correcta de conocer el mundo. Se trata de crear una mesa redonda donde el conocimiento científico occidental se siente a dialogar, de igual a igual, con filosofías como el buen vivir. Dejar de ver estas ideas como si fueran folclore o creencias y reconocerlas como lo que son: sistemas de sabiduría valiosísimos. Y nos quedamos con esta reflexión final. A menudo se piensan los pueblos indígenas como si fueran una reliquia del pasado, pero su pensamiento está más vivo que nunca, y en un mundo que busca desesperadamente nuevas ideas para sus crisis, quizá las respuestas más revolucionarias no estén en el futuro, sino en esa sabiduría ancestral que hemos ignorado durante demasiado tiempo.